Buenas noches, mis amados hermanos. Es para nosotros una gran bendición nuevamente entrar a la intimidad de su hogar, de su casa. Y para ello yo le voy a invitar que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos seamos bendecidos a través de su bendita palabra. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, dándote gracias por esa oportunidad preciosa que tú nos concedes de poder entrar a través de estos medios a los cuales bendecimos, Señor, para que pueda llegar tu bendita palabra, Señor, a todos los hogares, Padre, a los cuales bendecimos en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Hoy te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, precioso de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos. Dios los bendiga Amén. en un día sábado, Amén. un día de matrimonios, un día para poder platicar sobre la pareja o poder platicar sobre los hijos, buscando siempre una palabra que traiga edificación, consuelo a nuestras vidas, a nuestras familias, sobre todas las cosas buscando el oportuno socorro de parte de Dios. Amén. Hoy quisiéramos platicar este tema que es tan interesante a la luz de la Biblia, la edificación de la casa. Amén. Hay una gran diferencia sobre la edificación de la casa con el arreglo de la casa, ¿verdad? Lo que dijeron a Ezequías, ordena tu casa porque morirás. Bueno, ¿en qué momento le llega la palabra a Ezequías? En un momento en que él estaba enfermo, gravemente enfermo. Dice la Biblia que él estaba postrado y de pronto lo visita el profeta y le lleva esa palabra. Y yo creo que lo que estaba esperando Ezequías no era una palabra tan fuerte, sino una palabra de consuelo: de aquí a 3 días te levantarás. Y aunque Dios se la dio, sin embargo, la palabra que le lleva es una palabra muy confrontativa, donde le dicen que ordenara su casa porque iba a morir. Bueno, sin embargo, esta noche nuestro tema es edificar la casa. La pregunta entonces, Chiqui, que nosotros nos tendríamos que hacer es: ¿qué es edificar? Entonces vamos al diccionario griego 3619, nos habla del constructor de la casa, nos habla de construir, de reedificar, de edificar, de estimular y de fortalecer. Estamos hablando de una casa. Cuando hablamos de una casa, hablamos de una familia. Por ejemplo, la familia de Noé o la casa de Noé, ¿verdad? Entonces, hablamos de la casa de Noé. Estamos hablando de una familia. Y recordemos que esa familia estaba constituida por 8 personas. En este caso estaba Noé, su esposa, Sem, Can, Jafet y sus 3 nueras. Constituían una familia de 8 personas. Entonces, hoy vamos a edificar la casa. Amén, así es, porque la misma palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la habitan. Entonces vemos cómo Dios en su infinita misericordia nos está dando la oportunidad de edificar nuestra casa. Sabemos que para edificar nuestra casa, pues definitivamente se constituye de la familia, ¿verdad?, de mamá, de papá, de los hijos, ¿verdad?, los cuales pues es importante que nosotros enseñemos primeramente el temor reverente al Señor. Amén. ¿Verdad? Ese temor reverente siempre debe de existir en nuestro hogar, porque si ese temor está en nuestra casa, no tan fácilmente pues vamos a pecar, nuestros hijos se van a desviar, vamos a tomar caminos equivocados. Cuando hay un temor, es que es un temor reverente hacia nuestro Señor Jesucristo, al cual no nos hace cometer errores. Amén, amén. Estamos hablando en esta preciosa noche sobre la edificación de la casa. Recuérdese que para ser hogares exitosos, matrimonios de mucho éxito, tenemos que tener por invitado a nuestro Señor a Dios. Amén. Y si nosotros vamos al libro de los Salmos, capítulo 128, dice la Biblia: en esto será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, es un temor reverente. Amén. Dice: su mujer es como una fecunda vid en el interior de su casa. Sus hijos son como plantas de olivo alrededor de la mesa.
aquí vemos a una familia. Y luego nos deja una gran promesa sobre nuestra tercera y cuarta generación. Amén. Entonces vemos que una de las formas tan exitosas para poder edificar una casa es invitando a Dios a nuestros hogares. Definitivamente, ¿verdad? Que el Señor sea el centro de nuestra familia, el administrador de nuestra casa, de nuestra vida, porque si está el Señor en nuestra casa, vamos a tener hogares sólidos, hogares unidos, hogares integrados. Vamos a tener una gran bendición en nuestra familia, porque el Señor está en nuestra casa. Él siempre debería de ser el invitado todos los días, y gracias a Dios nos ha dejado el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, al cual también nosotros tenemos que invitar para que a través del Espíritu Santo nosotros veamos la mano de Dios. Amén. Bueno, el libro de Mateo capítulo 7 y versículo número 24, estamos hablando sobre la edificación de la casa. Es importante poner atención a este pasaje porque dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Lo primero que nosotros, mis amados hermanos, necesitamos prestarle mucha atención es a la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo declaraba, no hagan como muchos, o declara, no hagan como muchos tienen por costumbre el dejar de congregarse. Esa es una palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo para edificar la iglesia. Cuando habla de no dejar de congregarse o no tener por costumbre el dejar de congregarse, esto nos lleva, mis amados hermanos, también a la Biblia, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces nos damos por invitados, teniendo invitado a Jesucristo. Exacto. Pero ahora tenemos que ir más allá. Tenemos que escuchar palabra, ¿sí? Porque por escuchar viene nuestra fe, crecemos en la fe, aumenta la fe. Y luego dice Pablo que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas, definitivamente. ¿verdad? Por ejemplo, José y María subían a adorar por costumbre. Costumbres buenas. Entonces, ahora, mira, Chiqui, dice Mateo 7:24, cualquiera que oye estas palabras mías, ¿cómo se edifica una casa? Poniendo atención, oyendo. Definitivamente, si no oímos la palabra de Dios, no podemos edificar nuestra casa, ¿verdad? Porque si, en primer lugar, la palabra de Dios nos instruye, nos capacita, nos enseña, es importante que todos vayamos a un discipulado para seguir aprendiendo cada día más la bendita palabra de Dios. Entonces, si nosotros oímos inteligentemente la palabra de Dios y la ponemos en práctica, definiamente ahí va a estar nuestro Señor Jesús. Sí, nuestros hogares van a ser bendecidos. Por ejemplo, a mí me llama la atención la palabra, por tanto, cualquiera que oye. Bueno, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Bueno, poner atención. Esta palabra, oír, viene del hebreo shamá, es prestar atención, ser obediente, con inteligencia. Entonces nosotros, mis hermanos amados, lo primero que tenemos que hacer para edificar nuestra casa es aprender a oír la palabra del Señor. Si nosotros le prestamos atención a la palabra del Señor, definitivamente vamos a ser edificados. Por eso dice Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye. Bueno, ¿qué es lo que vamos a oír? La palabra. Exacto, el que oye estas palabras, porque lamentablemente uno puede estar escuchando cualquier cosa. Cualquier cosa puede estar escuchando uno, pero es específico. Dice, cualquiera que oye estas palabras, bueno, yo voy a ir más allá, cualquiera que oye esta palabra. Ahora dice el Señor en Mateo 7:24, el que oye estas palabras palabras mías. No es solamente oír, porque ahora dice
practicar la palabra. Oír y practicarla. Y practicar. Amén. Porque si no, seríamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Si no estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros cada vez que nos acerquemos al Señor, vengamos a la iglesia, pongamos atención a la palabra, porque cada vez que oímos palabra siempre va a edificar nuestra vida, va a edificar nuestra casa y vamos a ser edificados nosotros mismos a través de escuchar la bendita palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros aprendamos a escuchar la palabra, ¿verdad? Que nuestro corazón siempre esté dispuesto y que nosotros, si en algún momento pues se nos olvida, que le pidamos al Señor, ¿verdad?, ser hacedores de la bendita palabra. No solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Fíjate que estoy viendo la Biblia, la BLA dice, amén, si uno escucha estas palabras mías, amén, uno, escuchar, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio, amén, y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a ser sabio y prudente? Amén. Bueno, para llegar a ser sabio y prudente, hermano mío, es escuchando la palabra y poniéndola en práctica. Amén. Yo quiero ver otras versiones, ¿verdad? Por ejemplo, la BCA dice, así pues, todo aquel que escucha estas mis palabras y las pone por obra, es semejante a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca. La NBL dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces tenemos que recordarnos que la roca es Cristo. Y vamos a ver otra versión, porque es necesario que nuestro corazón crezca, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios. La PDT dice, el prudente y el insensato. Por tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Bueno, es interesante ver este pasaje, mis amados hermanos, porque dice, por tanto, cualquiera que oye, es importante oír, prestar atención, las palabras y las pone en práctica, amén, oír y practicar. ¿A qué nos compara? Con un hombre sabio. ¿Qué hace el hombre sabio? Edifica, construye. Amén. ¿Qué construye? Su casa. ¿Dónde? Sobre la roca. Amén. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, ¿verdad? Pero todo tiene un fundamento, aprender a oír y practicar la palabra. Exactamente, ¿verdad? Pero también la importancia de lo que dice la palabra de Dios, pedir la sabiduría al Señor. Amén. ¿Verdad? Sí. Porque sabemos que la mujer sabia edifica su casa, pero vemos que la mujer necia con sus mismas manos la destruye. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como padres? Pedir sabiduría a nuestro Señor Jesucristo para poder guiar nuestra familia conforme sea la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es tener por invitado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto me recuerda cuando Zaqueo se da cuenta que en las multitudes avanza Jesús. Él dice que tenía curiosidad de saber quién era. Se sube a un árbol exactamente donde el Señor pasa. Y el Señor Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ahí. Te conviene que yo cene en tu casa. Se dio por invitado a la casa de Zaqueo. Pero el llegar Jesús a la casa trajo orden, trajo bendición. Exacto. Entonces, amados míos, tenemos que aprender a oír, practicar la palabra para que lleguemos a ser sabios y edificar nuestra casa sobre la roca. Ahora, yo recuerdo al capítulo 7, versículo 10 de Esdras. Dice que Esdras, no solamente, Esdras era un hombre que leía la ley, vivía la ley y enseñaba. Amén. ¿Sí? Tres cosas tenía fundamentales. Y eso trajo como consecuencia un avivamiento al pueblo de Israel. Ahora, si nosotros necesitamos sí que un avivamiento en nuestro matrimonio, para poderlo edificar tiene que estar la palabra es Cristo, hermanos amados, y vino un avivamiento para nuestras iglesias. Amén, así es, amados hermanos, qué bendición es de que toda la familia, ¿verdad?, se congregue. Porque muchas veces solo mamá y papá se acercan y dejan a los hijos en casa. Pero ¿qué tanto pueden hacer nuestros hijos solos mientras mamá y papá no están? ¿Verdad? Sabemos que la tecnología pues los ha alcanzado, está muy avanzada.
y no vemos qué pueden estar viendo nuestros hijos. Entonces es importante que todos juntos busquemos la bendita palabra de Dios para que seamos bendecidos y edificados. Definitivamente es necesario que nosotros, porque en algún momento mis hermanos, no querés ir, mijito, va, quédate pues, pero no le vas a abrir la puerta a nadie, ¿verdad? Y ¿qué se queda haciendo solo ya sea el adolescente, la adolescenta o la señorita? ¿Qué tanto pueden estar viendo a solas? ¿Verdad? Entonces es un peligro que los hijos se queden cuando papá y mamá están buscando la presencia Bueno, del yo Señor. creo, Chiqui, que aquí se cumple la palabra de Josué, capítulo número 24, versículo 15, dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Me gusta la parte final. Amén. Para en esta noche. Amén. Josué dice, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. No cabe duda que el perito, arquitecto, el constructor en la casa de Josué era Dios. Exactamente. Voy a leer el versículo completo. Dice, si os parece bien Amén. servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces vemos, cuando hablamos de casa se involucra a la familia. Y están hablando de un servicio al Señor. Amén. Yo creo que nosotros, mis amados hermanos, debemos de esforzarnos tanto como matrimonio, como pareja, Amén. pero también prestarle mucha atención a nuestros hijos, a nuestra Amén. familia. Amén. Aquí vemos a un Josué que está definiendo a las tribus de Israel porque se habían contaminado con la idolatría, se habían separado o se habían olvidado de Dios. Entonces, Él los está definiendo. Allá ustedes aquí van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Exactamente, nosotros podemos darles un ejemplo, mis hermanos, ¿verdad? Porque como pareja nunca dejamos a nuestros hijos solos. Siempre desde pequeñitos anduvieron con nosotros, ¿verdad? Se dormían en la iglesia. Pero hasta el día de hoy vemos que no fue en vano nuestro sacrificio de estarlos llevando y trayendo, porque son ministros del Señor y se cumple la palabra que estamos viendo, porque yo y mi casa serviremos al Señor, y hemos tenido la bendición de que nuestros hijos, nuestros nietos sirven al Señor. Entonces la importancia de enseñar a la familia que todos juntos podemos servir al Señor. Amén, amén. Bueno, esta noche, mis amados hermanos, estamos platicando sobre la edificación de la casa o edificando la casa. Estamos hablando en un tema de matrimonios. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo número 25, pongan la atención, dice, llovió fuerte, amén, los ríos crecieron, amén, los vientos soplaron, amén, y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Veamos algunos aspectos en esta noche, porque empieza hablando, llovió fuerte. ¿Qué es lluvia? ¿Qué significado puede tener esto para nosotros, este versículo? Llovió. Lluvia puede ser destrucción, pueden ser juicios. El Cantar de los Cantares dice, ha pasado la lluvia. Ha pasado el invierno. Ha pasado el invierno. Bueno, ya pasaron los problemas, ya ha pasado la destrucción, etcétera. Pero luego dice, llovió fuerte los ríos, crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa, sin embargo no se cayó. Cuando hablamos de ríos, estamos hablando de destrucción y estamos hablando de calamidad. Cuando hablamos de los vientos que soplan, estamos hablando de huracanes, tornados, ciclones, etcétera, o vientos impetuosos. Cuando hablamos del azote de la casa, estamos hablando de calamidad, de plagas, de epidemias, de desastres, o estamos hablando de aflicciones. Sin embargo, si volvemos a leer este versículo, estoy en la Biblia PDT, dice, llovió fuerte quiere decir que hay momentos en que a la casa sí le va a llover fuerte. Definitivamente. Le va a llover fuerte, Así ¿verdad? es. No porque nosotros querramos o lo estemos diciendo, sino porque es parte de nuestro diario vivir. Amén. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon contra aquella casa. Sin embargo, eso es lo interesante, sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Entonces, mira, Chiqui,
Si algo tenemos que tomar en consideración es de que van a haber juicios, van a haber problemas, van a haber calamidades, va a haber destrucción, van a haber huracanes, ciclones, vientos impetuosos, calamidad, epidemia, plaga, desastres. Pero si nuestra casa está construida sobre la roca, no sobre la arena, va a sobrevivir, va a estar de pie y nadie la va a poder destruir. Exactamente. Aleluya. Pero va a depender cuánto nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo, porque definitivamente siempre, siempre van a haber problemas, siempre van a haber vientos, siempre van a haber, pero si nuestra fe está bien cimentada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, nuestra casa va a permanecer, nuestra casa no la va a destruir nuestro adversario y que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Sino que nosotros vamos a seguir de pie buscando la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces no tan fácilmente uno se va a decaer, ¿verdad? Porque cuánto hogar con cualquier problema tan pequeñito, ¿qué es lo primero que hacen? Alejarse, ¿verdad? Y es cuando más debemos de buscar, porque definitivamente si no nos tomamos de la mano del Señor, definitivamente, mis hermanos, pues no vamos a estar seguros. Entonces, la importancia de que venga lo que venga, nuestra fe siempre debe de estar cimentada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta noche estamos platicando sobre la edificación de la casa. Hay algo que es muy interesante, mis amados hermanos, es que no es suficiente solo con oír. Amén. Amén, estas palabras, sino debemos de ponerlas en práctica. Por obra, tenemos que practicarlas. Amén. El discípulo que oye y pone por obra los mandamientos de Jesús. Amén. La Biblia dice que es como un hombre prudente. Amén. Que edificó su casa sobre la roca. Su casa igual a su vida. Tiene un sólido fundamento. Amén. Cuando es golpeado por lluvias y los vientos. Amén. No se cae. Amén. En la medida que nosotros evolucionemos, en la medida que nosotros pongamos atención y pongamos por obra la palabra del Señor, nuestro hogar se va a consolidar en la presencia del Señor. Y aunque vengan luchas, problemas, Amén. Vamos a permanecer de pie porque tenemos a Dios como invitado a nuestros hogares. Amén. Aleluya. Definitivamente así es, ¿verdad? Que seamos como las palmeras que cuando viene el viento, ¿verdad? Uno dice, y las palmeras se caen. Pero el otro día, ¿qué pasa? Están firmes otra vez. Entonces, que así sea nuestra vida, ¿va? Amén. Firmes delante de la presencia del Señor. Amén, amén. A veces uno cuando observa la vida de la palmera, ¿verdad? Cree que está destruida. Sin embargo, al otro día está de pie. Amén. ¿Y cuántas veces el enemigo nos quiere ver destruidos, verdad? Nos quisiera ver derrotados, Chiqui, pero sabemos que nos hemos acercado a la roca de nuestra salvación, Amén. Que es Jesucristo. En el libro de Lucas, mis amados hermanos, 6:48 dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, y cuando vino la inundación, el torrente, dio con fuerza con aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido construida sobre la roca. Bueno, yo quisiera atraer su atención en esta noche. Mire, yo recuerdo que hace muchos años, estábamos construyendo la casa donde vivimos. Me llamó la atención porque empecé a observar el trabajo de los albañiles, los constructores. Empezaron a cavar y yo empecé a preguntar, ¿verdad? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Teniendo como fundamento la Biblia, ¿verdad? Entonces yo fui aprendiendo cómo edificar, cómo construir desde el punto de vista físico. Luego me llamó la atención, Chiqui, que en el centro del lote, el terreno, lo que había era una tremenda roca. Amén. Y lo primero que a mí se me cruzó por la mente fue que había hecho una mala inversión, porque yo desconocía de eso, yo desconocía. Y en la medida que ellos seguían cavando, se hacía más grande. La roca era más grande. Y ¿saben qué es lo cardíaco de este asunto? Yo dije, bueno, hice una mala compra, una mala inversión, y el lote me lo dieron por pagos, ¿verdad? Y ya estábamos construyendo.
Cuando le pregunté al encargado de la obra, ¿y qué van a hacer con esa roca? Mañana viene el especialista, me dijo. Para mí fue algo nuevo, Sí. porque había un especialista en eso, ¿verdad? Y al otro día, a la hora que citaron al especialista, Un cantero. el cantero, sí, el cantero, yo estaba ahí presente esperándolo, ¿verdad? Entonces le hice una pregunta, me recuerdo muy bien del señor, la gran Amén. persona, no era muy grande, era bajito, solo que tenía una familia bien hermosa, como 7 hijos, lo que tenía, Sí. numerosa, ¿verdad? Sí, era grande su familia. Y dije solo porque él atendía a su familia. Exacto. Él se quedó solo con sus hijitos, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces le pregunté, ¿y cómo va a ser para entrarle a la roca? Entonces me explicó, sacó su martillo. Amén. Entonces cuando sacó su martillo yo entendí que Dios me estaba hablando, ¿verdad? Porque está el martillo apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Amén. Amén. Sacó los cinceles. Amén. Así. Sí. Y entendí que Dios me estaba hablando cincel apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Amén. Entonces yo le hice la pregunta, fíjate, bueno, ¿y cómo va a ser? Mire, pastor, me dijo, lo que aquí tengo que hacer es buscar la vena de la roca, y una roca tremenda, tremenda, hermano. Y solo vamos a localizar la roca, me dijo, este es trabajo de paciencia. Sí. Pero lógicamente él sabía su trabajo, pues. Exacto. El nuevo era yo, Sí. el que no sabía. Y me quedé de ahí con él viendo cómo empezó un trabajo de mucha paciencia. Empezó a poner pines, se iba partiendo, se iba rajando. Encontró la vena. Amén. Hermano, aquella tremenda roca Amén. que encontraron en el lote, en el terreno, sirvió para poner los cimientos de la casa. de nuestra casa. Amén. Ahí Amén. mismo estaba el material, la piedra, Amén. la roca. Entonces, sabe que me llamó mucho la atención porque él me explicaba y me decía, esta zona es volcánica, que hay mucha piedra. Entonces yo dije, Dios mío, que de plano pues hicimos una mal, no me dijo, no es mala inversión. Esta casa está segura porque está sobre la roca. Entonces exacto. yo seguí observando el proceso de construcción sin saber que Dios me estaba enseñando Amén. para el proceso ministerial Exacto. posteriormente de la construcción de templo que Dios me ha permitido tener la experiencia en algunas ocasiones ya. Entonces, Chiqui, aquí en Lucas 6:48 dice, la semejanza de este hombre Amén. que al edificar la casa ese cavó hondo. Entonces, mira, yo voy a tomar algo, dice, cavó hondo. Miren, hermanos, mis pensamientos en este momento se van hacia el pueblo de Israel en la época de Elías. Israel estaba pasando una situación muy difícil, Chiqui. Habían abandonado a Dios. Exacto. Y el altar lo tenían derribado. No había oración, no había comunión, no había sacrificio. Amén. ¿Qué es lo que hace Elías? Lo primero que hace Elías, Chiqui, es convocar a todo el pueblo que vinieran a él. Elías dice, acercaos a mí, cardíaco, acercaos a mí. ¿Para qué acercó el pueblo? Convocó al pueblo, lo acercó, acérquense a mí, acercando al pueblo al liderazgo. Era para edificar el altar caído. Amén. El altar caído del pueblo. Ya no tenía un altar, no tenía comunión con Dios. Entonces Dios levanta un líder, un profeta, un profeta tremendo, que lo primero que hizo fue convocarlos. Dice que el pueblo se acercó. Pero ¿sabes por qué me llamó la atención? Porque estamos hablando de la familia. Amén. Pero edificando la casa. La casa, exacto. Quiere decir que la casa espiritual Amén. del pueblo de Israel Amén. estaba en ruinas. Sí, exacto. Rompieron su relación con Dios. No había comunión con Dios. Dejaron de tener comunión con Dios. Se olvidaron de Dios. Fueron en pos de los dioses. Amén. Ahora mira pues, ¿qué es lo que nos pone de ejemplo esta palabra? Dice, la semejanza del hombre que al edificar una casa, lo primero que hace es cavar. Entonces lo primero que hizo Elías para edificar el altar caído de Israel, cavar hondo. Exacto. Sí, cavar hondo, abrir una zanja. Pero dice que cavó hondo. Bueno, ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? ¿Qué fue lo que echó sobre esa zanja Elías? Dice que echó semillas, echó agua. Amén.
Pero puso las 12 piedras, que es figura de un gobierno, las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos, las 12 palmeras, etcétera. Puso madera, figura de la humanidad, fuego, figura del Espíritu Santo. ¿Y qué puso? El sacrificio, lo que le iba a ofrecer a Dios. Y lo tremendo es de que como Dios se agradó de su altar, el fuego cayó y dice que lamió donde estaba el agua. Entonces, miren mi hermano, ¿cómo se edifica una casa? Con la presencia de Dios. En otras palabras, Chiqui, lo que tenemos que tener en nuestras casas para ser edificadas es nuestro altar, para tener nuestro devocional delante de la presencia del Señor. Definitivamente así es, porque en todos los hogares debe de haber un altar, ¿verdad? Amén. Y mis hermanos, eso no es difícil. Para Dios nada es imposible. Nosotros como matrimonios, como hijos comprados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener un altar para que nuestra casa sea edificada sobre esa roca, ¿verdad? Si nosotros tenemos un altar de oración, vamos a tener la bendición de Dios en nuestra casa. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos que ya están casados, pues que también definitivamente ellos tienen que tener un altar para que la bendición nunca, nunca les pueda faltar. Y nosotros lo hemos experimentado, ¿verdad? Mientras el altar, mientras el juego de Dios esté encendido en nuestra casa, nunca, nunca nos va a hacer falta nada. Ahí va a estar la presencia de Dios, ahí va a mandar Dios la provisión y ahí vemos la mano de una manera sobrenatural en los hogares que tienen el altar de oración. Amén. Amén. Bueno, esta noche, mis amados hermanos, estamos viendo cómo edificar una casa. Amén. A mí me llama mucho la atención ver cómo Elías edificó la casa del Señor. Primero dije casa porque el pueblo había botado su altar. Amén. Entonces él, aquí tengo la palabra que necesito. Dice, y dijo, llenen 4 cántaros de agua. Amén. Llámenla sobre el holocausto, sobre la leña. Después dijo, háganlo por segunda vez. Lo hicieron por segunda vez. Y añadió, háganlo por tercera vez, y lo hicieron, 4 por 3, 12 cántaros de agua. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, meterlas sobre... Bueno, aquí estamos viendo, mis amados hermanos, a un Elías que para poder edificar el altar del pueblo de Israel para adorar a Dios, tuvo que cavar hondo, echar agua, echar semilla. Bueno, fue un proceso, pero Dios se agradó. Entonces, ¿a qué queremos llevarlos? A que Dios se agrada, que nosotros edifiquemos nuestra casa, pero que tengamos como principio la roca de nuestra salvación. Por eso dice, cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, ¿verdad? Hablar de cimientos, yo quiero verlo de esta forma, es poner doctrina básica, es poner doctrina, es poner doctrina profunda. Amén. La leche espiritual no adulterada, de eso nos habla desde el punto de vista espiritual, hermano, pero recuérdese que nosotros tenemos que ser marcados por la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que estar enseñando y enseñando. Ahora dice, cuando vino la inundación, el torrente dio con fuerza contra la casa, no pudo moverla porque se había sido bien construida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amén. Si tenemos cimientos. Está la presencia del Señor ahí, ¿verdad? Pero también vemos que ellos pusieron cántaros de agua y vemos que el agua es figura de la palabra. Amén. O sea que también a través de la oración tenemos que escuchar palabra, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener un equilibrio, las dos cosas. Escuchar palabra y también tener un altar de oración, un muro de oración, que las casas deben de tener muros de oración, ¿verdad? De intercesión, para que esa casa siempre va a estar cimentada sobre la roca, ¿verdad? Amén. Fíjate que yo quiero leer por acá, porque dice, entonces Elías arregló el altar, tomando 12 piedras en el nombre de Jehová, representando las 12 tribus de Israel. Luego, para eliminar cualquier posibilidad de que el altar fuera prendido de alguna manera no milagrosa, empapó
al buey, o sea, lo que estaban ofreciendo, y la leña con 12 barriles de agua, cuatro cántaros. Bueno, el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja, por eso hay que cavar profundo. Me llamó la atención lo que tú decías, la importancia de la palabra del Señor, ¿verdad? Cavar profundo, vamos a las profundidades, es buscar la revelación de la palabra del Señor. Y eso solamente se puede hacer mediante oración y lectura, como dice la Biblia en el libro de los Hechos. Ahora, Primera de Reyes 18:35 dice, el agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecer el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, respóndeme. Pero yo quiero ver algo más, Chiqui, quizá con esto vamos a ir aterrizando las ideas, ¿verdad? Dice, entonces tomaron el novillo, le dieron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. Aquí es cuando los Baales están preparando su altar. En el versículo 27 dice, y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos, amén. Elías no se presentó a su Dios. En el versículo 30 dice, entonces Elías dijo a todo el pueblo, eso es lo que quiero dejar para edificar la casa, cavar hondo, acercaos a mí, acercaos a mí, acerquémonos a Dios. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor. ¿Cómo se edifica una casa? Reparándola en el nombre de Jesús. Elías tomó 12 piedras, gobierno. Amén. Conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo, y con las piedras, ya lleva piedras, ¿verdad? Edificó un altar en el nombre del Señor, hizo una zanja alrededor del altar, suficiente para contener 2 medidas de semilla. Esto me llama muchísimo la atención, ¿verdad? La palabra. Dispuso después de la leña, cortó el novillo en pedazos y colocó sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros. Bueno, aquí vemos que se llena, ¿cuántas veces? 12 veces se lleva el agua, ¿verdad? Son 4 por 3, 12, 3 veces llenaron de agua, con 4 cántaros, tenemos 12. Ahora, según esta palabra dice, cavó hondo. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de edificar nuestra casa, teniendo a Dios como por invitado, que Dios haga todas las cosas, que Dios bendiga nuestros hogares, que Dios bendiga nuestras familias, y sobre todas las cosas, que el primero en nosotros sea Dios. Exactamente, estando Dios de primero sobre todas las cosas, ahí vamos nosotros a ser sumamente bendecidos. Entonces es importante que nosotros edifiquemos nuestra casa sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Para que todos juntos aprendamos cada día más y que todos tengamos un altar de oración. Amén. Así que mis amados hermanos, esta noche queremos dejarle esta palabra en su corazón. ¿Cómo se edifica una casa? Teniendo como principio a Dios en nuestros hogares, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Así que esta noche los bendecimos. Que la paz de Dios se derrame abundantemente en sus hogares. Vamos a hacer una oración, vamos a quedar despedidos, no sin antes invitándole a que nos acompañe en nuestra programación, ¿verdad? Pero que nos acompañe en nuestros servicios presenciales. Oramos. Amén. Amado Dios que estás en el cielo y en todo lugar, en esta preciosa noche, Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por tu enseñanza, esperando, Señor, que esta palabra pueda llegar a cada uno de los hogares a los cuales, Señor amado, bendecimos en esta preciosa noche, Señor. Bendecimos las familias, las cubrimos con tu sangre preciosa, Padre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, con esa sangre cubrimos los hogares, Padre, porque necesitamos, Padre bendito, que los hogares tengan la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, y que a través de esa bendición, pues ellos puedan unirse cada día más, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que tú nos concedes de poder llegar a través de estos medios, Señor, hasta donde pueda llegar tu bendita palabra, que cada uno, Padre, sea bendecido en ese nombre precioso que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, precioso de Dios. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente Amén. noche. Hasta pronto. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.